Hola, ¿cómo están? Bueno, quería dejarles aquí en este video una explicación de lo que son subprocesos o subfunciones en PSI. Bueno, es importante entender este concepto porque se usa en lenguajes de programación reales, digamos, porque recuerden que pseudocódigo es solo para aprender. No podemos hacer aplicaciones con pseudocódigo si no necesitamos un lenguaje, como puede ser Java, puede ser C++, puede ser JavaScript, puede ser Ruby, .NET y bueno, y cualquier otro lenguaje que utilicen. PSI es solo a fines de aprender a programar en un lenguaje genérico. Una vez que aprendo con PSI, en pseudocódigo tengo que estudiar algún otro lenguaje, como puede ser Java, que vamos a ver nosotros. Bien, vamos a definir entonces lo que son sus procesos. Tengo acá, necesito un algoritmo principal donde se llame al algoritmo hijo. ¿Está bien? Entonces, acá le voy a poner algoritmo principal o padre. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a llamar al subproceso. Y primeramente vamos a escribir una función o subproceso que sea para enviar un saludo. Entonces, la tengo que definir en algún lado, a esa subfunción. Yo lo voy a hacer aquí arriba. Entonces le voy a poner fíjense, acá ya me aparece la opción subalgoritmo o subproceso. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a ponerle subalgoritmo. Subalgoritmo entonces, fin, subalgoritmo, y le voy a poner un nombre, saludar. Entonces, ahí ya tengo definido el subalgoritmo, ya lo puedo llamar desde mi algoritmo padre o el principal. Salud, fíjense, empiezo a escribir, ¿ven? Y ya me aparece la función. Ahí está. Bueno, esta es la llamada, entonces, llamada al subproceso saludar. Bien. Si corro acá ahora el algoritmo, no va a pasar nada, porque no definí todavía saludar. Entonces, me voy a ir al subalgoritmo o subproceso o función. Bien. Cualquiera de las denominaciones es válido. Una función trabaja igual que un subproceso, porque las funciones también son llamadas desde un programa principal o de un algoritmo padre, se puede decir también. Bien, entonces, lo que va a hacer esta función es únicamente enviar un saludo. Voy a poner escribir hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, entonces, tengo el algoritmo principal. Tengo definido en la misma pantalla un subalgoritmo, subproceso o función que en este caso se llama saludar. Que lo único que va a hacer es enviar un saludo. Bien.
previamente, entonces, una vez que la tengo definida, la tengo que llamar. Se llama por el nombre del subproceso y lo tengo que tener definido. Si yo no tengo definido el subproceso y lo llamo, voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, 1, y ahí lo llamo, fíjense, no existe el subproceso saludar, entonces ya me da error, porque estoy llamando a un subproceso que no existe. Bien. Pero ahí sí, entonces, corre. Si yo corro esto, lo que va a aparecer es, pruébenlo después, me va entonces a enviar un saludo, hola, ¿cómo están? O lo que ustedes definan ahí dentro. Bueno, este es un subproceso saludar que en realidad no le estoy pasando ningún parámetro. Lo único que hace es enviar un saludo, que lo escriben en el subproceso. Ustedes dirán, ¿para qué lo pongo en un subalgoritmo si lo puedo hacer directamente? Puedo escribir esta sentencia directamente en el algoritmo y va a andar también. Pero bueno, esto es a fines de explicativos. Después, en los programas reales, yo tengo subalgoritmos o funciones mucho más complejas. Como puede ser el ejemplo de calcular saldo o depositar fondos en un algoritmo de manejo de un cajero automático o manejo de un home banking. Esto es muy sencillo, es a fines de solamente de que se entiendan los subprocesos. Acá puede tener 200 líneas el subproceso y entonces, al estar agrupadas en el subalgoritmo, me evito tener que tener 200 líneas en el programa original. ¿Está bien? Y lo que logro es un poco también de ordenamiento, de entender que el algoritmo principal quede un poco más limpio y ordenar cada tarea en un subalgoritmo, cada tarea específica a algo, como pueden ser subproceso calcular saldo, subproceso depositar, subproceso retirar dinero, son todos subprocesos que se pueden programar aparte porque cada uno hace una función distinta. Bien, entonces el primer subproceso es sencillo y no tiene entonces ningún pasaje de parámetros, solamente llama la función y realiza alguna acción como puede ser la de enviar un saludo. Vamos a probar ahora un subproceso entonces que envíe algún parámetro. Entonces, bueno, voy a definir un parámetro aquí arriba, definir número como entero. Bien. Escribir, ingrese un número, leer número. Bien. Entonces, ingresé un número que voy a pasar como parámetro a una función. Previamente, entonces tengo que, antes de llamar a la función, su proceso o su algoritmo, lo tengo que definir. Entonces acá arriba voy a poner sub, le estoy llamando subalgoritmo, recuerden que puede ser su proceso también, subalgoritmo entonces, y lo que va a hacer este subalgoritmo es calcular doble. ¿De qué? De una variable, número, que ya tengo definido. ¿Está bien? Entonces,
voy a necesitar otra variable, resultado, y le voy a asignar número por 2. Bien. Bueno, acá tengo entonces definido el subalgoritmo, lo denominé calcular doble, porque lo hace entonces, lo que hace es calcular el doble. Va a retornar, en la llamada, va a retornar el doble. Bien, entonces aquí abajo ya lo tengo definido, ahora lo tengo definido aquí, ahora voy a hacer la llamada. La llamada es simplemente invocándolo. Calcular doble, y tengo que pasarle un parámetro, en este caso número. Bien. Calcular número, ahí lo estoy invocando. Y lo que va a devolver entonces es el doble del número. Entonces, ahora lo que voy a hacer es escribir. Bueno, acá resultado, fíjense, número ya lo tengo definido. Y como le estoy pasando, esto es lo que se llama recibir un argumento por valor. Le estoy pasando el mismo argumento. En este caso es número, lo tengo definido acá, en el algoritmo principal, y se lo paso acá número por valor. Entonces no tengo que volver a definir la variable número porque la tengo definido en el programa principal. Resultado, sí la debo definir. Resultado como entero. Bien. Acá hablamos de un concepto que se llama ámbito de las variables. Bien. El ámbito de la variable resultado es dentro del subalgoritmo calcular doble, o subproceso o función. ¿Qué quiere decir? Que esta variable existe únicamente dentro de este subalgoritmo. Ahora, el ámbito de la variable número, al estar definida en el algoritmo principal, el ámbito va a ser mayor. Yo a esta variable la puedo llamar desde cualquier subproceso porque ya está definida en el programa principal. Entonces no la tengo que volver a definir si la uso en alguno de los subprocesos. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero usar resultado en el algoritmo principal, no voy a poder porque la tengo definida únicamente en el subalgoritmo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, lo que está definido dentro de un subalgoritmo sirve únicamente en ese subalgoritmo. Yo no lo puedo usar en saludar y no la puedo usar en llamada función. A diferencia de número, que como está definido en el algoritmo principal, sí lo puedo usar en todos lados. Bueno, si yo corro esto, primero, bueno, tengo el saludo, primero me va a saludar y después me va a pedir ingresar un número. Si ustedes le ingresan un número, va entonces a pasarle el número por parámetro y va a calcular el doble. Entonces, tenemos la variable calcular doble, que me calcula en un subalgoritmo el doble del número que le pase yo por valor. Acá el único inconveniente, no es un inconveniente, sino que está calculando el doble, pero no me lo está informando.
porque en ningún momento le estoy escribiendo el resultado. Entonces, lo que me faltaría es agregar dentro del subalgoritmo, escribir el doble de entonces el doble de los puntos número es dos puntos resultado. Bien, ahora sí, si yo corro eso, lo que va a hacer es, entonces, primero saludarme y después me va a dar el doble del número. Bueno, acá no puedo mostrarles la ventana de ejecución porque no me lo permite el sistema de grabación, pero ustedes pruébenlo así como está. Después les dejo, no les dejo, pruébenlo ustedes. Así como está, si lo copian, les va a funcionar. Bien, entonces acá tengo definida ya calcular el doble del número. Bueno, y debería funcionar. Pruébenlo así como está. Bien, acá tenemos lo que se llama, acá hay un llamado a una función y estoy utilizando un pasaje de argumentos por valor. La variable que va entre paréntesis es la que le estoy enviando al subalgoritmo para que trabaje con esa variable. Pero es un pasaje por valor. ¿Qué significa este pasaje por valor? Que si yo modifico la variable dentro de la función o subalgoritmo o subproceso, esa variable original no va a cambiar cuando vuelva al algoritmo principal. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro del algoritmo modifico esa variable, fíjense, acá no estoy modificando la variable, únicamente la estoy multiplicando por 2 y asignándole ese resultado a la variable resultado, valga la redundancia. Pero no modifico la variable número en ningún momento. Lo que voy a hacer aquí abajo, para que ustedes vean qué pasa, es modificar la variable número. Entonces a número yo le voy a poner 66. Fíjense, dentro del subalgoritmo estoy modificando la variable. Pero ¿qué pasa? Como es un pasaje por valor, este número se dice que lo estoy pasando por valor, esta modificación, cuando vuelva al programa principal, no va a ser efectiva, justamente por el pasaje por valor. Esto está hecho para que no se modifiquen los valores originales, porque puede ser que yo lo quiera seguir usando dentro del algoritmo principal. Y si yo lo cambio, ya no va a cumplir la tarea que yo quería hacer. Entonces, los pasajes por valor es cuando yo quiero pasarle valores y que no se modifiquen cuando ingresen a su algoritmo. Si yo lo quiero volver a usar aquí debajo, esa variable va a tener el mismo valor que le ingresé aquí. Entonces, para probarlo, voy a modificar la variable, le voy a asignar otro número antes de salir del algoritmo y después acá en el principal, para corroborar que no se modificó, le voy a entonces escribir número, la voy a mostrar para ver qué me arroja. ¿Ven? Acá la modifico y acá la vuelvo a escribir, a ver qué pasa. Cuando yo corro esto,
Bueno, me pide ingresar un número, le ingreso, me da el resultado y ustedes van a ver que cuando yo escriba aquí debajo, me va a devolver el número original que ingresaron acá y no este. ¿Por qué? Porque justamente cualquier modificación que yo haga dentro de su algoritmo, como es un pasaje por valor, esa modificación no se va a efectuar. Perfecto. Esa es una opción, pasar parámetros por valor. Ahora yo voy a ver la otra opción que se llama pasar parámetros por referencia. Bien, entonces voy a definir nuevamente un subalgoritmo. Le voy a llamar calcular triple. Y ahí entre paréntesis, entonces le tengo que poner el argumento. El argumento va a seguir siendo número, pero ahora por referencia. ¿Ven que acá tienen los dos valores? Por referencia le agrego para ver cómo trabaja este pasaje. Y ahí adentro lo que voy a hacer es directamente a número le asigno número por, dijimos al triple, así que número por 3. Bien. Bueno, acá lo que estoy haciendo es entonces modificando el valor de la variable. Directamente la modifico. Para eso es el pasaje por referencia. Bien, me va a faltar acá informar el resultado. Bueno, ahí está. Entonces, este es un pasaje por referencia. Cuando yo le paso por referencia un valor a un subproceso, ven, aquí le agregué por referencia, si esta variable que yo estoy pasando como argumento sufre alguna modificación dentro del subproceso, en este caso, claramente acá ven, la estoy modificando, esa variable se va a ver modificada ahora en el algoritmo principal. Entonces, si yo acá pongo escribir número, van a ver que ahora esta variable cambió. Acá se permanece igual, pero ahora acá, como la estoy pasando por referencia, eso significa que el cambio que yo le haga dentro de su algoritmo se va a efectuar también en el programa principal. En su proceso anterior no. Entonces, si yo pruebo esto, ahora la variable sí se va a ver modificada. Bueno, ¿se entendió? Si yo a esto lo pasaba por valor, esta modificación quedaba exclusivamente dentro de su algoritmo. Yo iba a imprimir el resultado de la variable número multiplicada por 3, pero si yo ponía el escribir número acá en el programa principal, la variable iba a permanecer igual. ¿Está bien? Bueno, esta es entonces, este es un algoritmo
aquí, que lo que hace entonces es explicar el llamado a funciones, subalgoritmos o subprocesos de las dos formas que hay, por referencia o por valor. Entonces, construyo el algoritmo como lo veníamos haciendo con anterioridad, con la salvedad de que ahora, al usar sus funciones, las tengo que definir en algún lado. En este caso, la estoy definiendo acá arriba. Saludar, calcular doble por valor, calcular triple por referencia. Recuerden, previo a hacer las llamadas, esos subprocesos o funciones tienen que estar definidos en algún lado, si no les va a dar error. En este caso, lo estoy definiendo, ¿ven? Aquí arriba. Bueno, espero que les sea útil esta aplicación. Es un poco a modo de complementar lo que venían viendo en la clase. Y intenten hacerlo. Si no pueden, vean nuevamente el video, pónganle pausa, pruébenlo a hacer en el PCIN y así hasta que les salga y se comprenda. Si siguen sin comprender, googleen o busquen algún video con algún otro ejemplo. Por ahí al principio cuesta un poco entender lo que es un llamado por referencia o por valor. No sé si todos habrán llegado a entender con la explicación que le venimos dando. Esto se hace practicando. Practiquen con el ejemplo que ya habían visto en clase, practiquen con este ejemplo, practiquen con un tercero y ya al cuarto lo van a entender. Esto es importante porque se usa mucho, es muy necesario el llamado a funciones y es muy necesario entender lo que es un pasaje por valor y lo que es un pasaje por referencia. Por eso mi intención era un poco reforzar lo que vieron en clase con esta explicación para que entiendan. Bueno, cualquier duda, les dejo el link entonces del video y cualquier duda me escriben ahí por el Classroom o me dejan algún comentario en el video y yo les respondo. Saludos.